Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Alabor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó
un cambio tan profundo y santo amor que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Mis hermanos, mis amigos, aquellos que nos ven, que nos sintonizan a esta hora por este medio, pues un saludo grande de parte de este servidor a cada uno de ustedes. Saludo a mi distrito Coal, Iglesia Libertad, Iglesia Galilea, Iglesia Chalón, Iglesia Revive. Dios les bendiga y especialmente queremos saludar a unos hermanos que también nos ven desde fuera de nuestro país, como son algunos hermanos de Perú, Venezuela, México, también de Costa Rica. También reciban un abrazo y un cordial saludo de parte de sus hermanos de acá de Colombia, del distrito Coal. Y en este momento, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor.
y vamos a estudiar un personaje que nos da una enseñanza grande para nosotros como cristianos. Y nosotros como seguidores de Dios tenemos que aprender de estas vivencias que tuvo este personaje. Este personaje quizás tuvo problemas, dificultades como algunos de nosotros hemos pasado en esta vida. Como algunos de nosotros hemos tenido dificultades, este personaje también tuvo sus problemas y sus dificultades. Antes de abrir la palabra del Señor, quiero hacer una oración para empezar el estudio en este momento. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por esta bella oportunidad que nos das de estar para estudiar su palabra. Gracias Señor por tu bendición, te suplicamos tu compañía, la compañía del Espíritu Santo en este momento, y permita Señor que sea tu palabra que transforme nuestras vidas, que en este momento podamos oír tu voz y que sea esa voz Señor que nos hable a nuestro corazón y podamos transformar nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, y haznos aptos para escuchar tu voz en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, mis hermanos, que busquemos el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 21. En el libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 15 al 19. Y nos dice la palabra del Señor. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Ya quizás hayan notado sobre qué personaje vamos a hablar. Vamos a hablar de Pedro, y nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera nosotros en este tiempo nos asemejamos a Pedro, y debemos que aprender mucho de este personaje, de Pedro. Y como datos de Pedro, tenemos de que Pedro era de Betsaida, de Galilea. Pedro vivía en Capernaum, al noroeste de Galilea. Sabemos que Pedro era casado, en un registro nos dice que él vivía con su suegra. El nombre real de Pedro era Simón. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa pedazo de roca o canto rodado. También sabemos de que Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Su padre era Jonás, tenía un hermano que se llamaba Andrés. La profesión de Pedro era pescador, era muy reconocido en su región, era una de las personas buenas, era una persona que era reconocido por su trabajo, que era pescador. En su región lo respetaban y sabían quién era Pedro. Y Pedro es el autor de Primera y Segunda de Pedro que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. Algunas características o algunas definiciones de Pedro, cuando nos hablan de Pedro, de una vez sacamos la conclusión de que era una persona de temperamento fuerte, era con un carácter fuerte. También sabemos que era una persona impulsiva y reaccionaba de una manera agresiva, de una manera brusca. Ese era Pedro, el discípulo de Jesús. También nos dice que era una persona egoísta, una persona orgullosa. Y
que también dependía de él mismo. Pedro era de esas personas que no le importaba la opinión de los demás, que no le importaba el consejo de los demás, sino que dependía mucho de él mismo, dependía de su propia opinión. Yo les pregunto, mis hermanos, mis amigos, donde me están viendo en este momento, ¿hay algún Pedro en el lugar donde los rodean a ustedes? Quizás en su vivienda, en su casa, en su vecindario, en su barrio. Quizás en nuestra iglesia habrá algún Pedro, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. Sabiendo estas características de Pedro, ¿habrá algún Pedro a nuestro alrededor? O quizás nosotros, quizás yo, quizás usted es ese Pedro. Jesús le trató de enseñar a Pedro de que la salvación no dependía de uno mismo. Pedro era de esos cristianos que creía que la salvación dependía de hacer o dejar de hacer. Pero Jesús muchas veces le trató de enseñar a Pedro que la vida cristiana no dependía de hacer o dejar de hacer. La vida cristiana no depende del conocimiento de uno mismo. Que la salvación depende únicamente de Jesús. Si queremos ser unos verdaderos cristianos, tenemos que conocer el secreto de la salvación. La salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de que nosotros nos merezcamos la salvación. La salvación no es porque nosotros seamos buenos. La salvación es porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. La salvación es un don. Es un regalo de Dios hacia cada uno de nosotros. No merecemos la salvación, pero el amor de Dios a cada uno de nosotros nos quiere regalar esa salvación. En pocas palabras, como lo acabo de decir, es un regalo de parte de Dios. La salvación es un regalo de parte de Dios. En este momento vamos a estudiar varios sucesos en que interviene Pedro y vamos a ver qué podemos aprender de esos sucesos. ¿Qué nos enseña Pedro en los sucesos de su vida? Y uno de esos lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Lucas 5, 1 al 7, y nos dice la palabra del Señor. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entró en una de ellas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Noten bien, mis hermanos, dice: pero en tu palabra echaré la red. Tengan presente este detalle. Dijo Pedro: pero en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La pesca milagrosa, mis hermanos. Pedro con su hermano y con sus compañeros salieron a pescar durante toda una noche. Dice el relato que estaban a la orilla del mar lavando sus redes, tristes, aburridos, desilusionados porque su jornada laboral no había sido nada buena. No habían pescado, no tenían ningún resultado. Ahí estaban, tristes, acongojados y aburridos porque no tuvieron resultados. Se encontraron con Jesús. Jesús se subió en la barca de Simón
y después de haber predicado la palabra de Dios, le dijo a Simón que echara la red nuevamente. La respuesta de Simón era de que habían trabajado toda la noche y no tenían nada, no tenían resultados. Recuerdan que les dije que tomaran nota de un detalle. En el versículo 5, en la última parte dice, en tu palabra echaré la red. Y conocemos la historia, la acabamos de leer. Pedro tiró la red y pescaron tanto que las redes se querían romper. Pescaron tanto de que cuando subieron los peces a la barca se quería hundir. Nuestra primera enseñanza que vemos en este suceso, en la de Pedro, es de que nosotros como cristianos, como seres humanos, debemos siempre colocar a Dios en primer lugar. Si vas a aspirar a algún trabajo, si vas a presentar una hoja de vida, si tienes pensado trazar un proyecto, un plan, un negocio, mis hermanos, la invitación en este momento es de que primero ponga a Dios en primer lugar. Dígalo, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Siempre como cristianos debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Debemos depender de Dios, colocar nuestras vidas a Dios. Todo lo que hagas, siempre diga en el nombre de Dios lo haré. Y así como Pedro tuvo ese gran milagro de pescar tantos peces que se quería hundir su barca, cosas maravillosas habrá en tu vida, habrá en mi vida, si nosotros colocamos a Dios en primer lugar. Si nosotros colocamos a Dios siempre en nuestras vidas como primer lugar. En la segunda ocasión, en el segundo suceso que vamos a estudiar, la encontramos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22 al 33. Después de que Jesús hizo el gran milagro de la alimentación de las 5,000 personas, tenemos el siguiente suceso que también nuestro protagonista Pedro nos enseña algo. Mateo 14, del 22 al 33. Y nos dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Otra vez aparece Pedro en escena. Otra vez aparece Pedro creyéndose más que los demás. Fue el primero que respondió, fue el primero de que quiso probar su fe. Le dijo a Jesús, «Jesús, si eres tú, envía que yo vaya». Y Jesús le dijo, «Ven». Sacó su primer pie, no se hundió. Sacó el segundo pie, no se hundió. Empezó a caminar. Pasó lo extraordinario, lo que nadie podía imaginar, Pedro caminando sobre el mar. Pero en un momento en que Pedro perdió su mirada en Jesús, sintió miedo y se hundió. Y tenemos la siguiente enseñanza, el siguiente mensaje que nos da la palabra de Dios a través de Pedro. Nos dice, mis hermanos, de que nunca perdamos nuestra mirada en Jesús. Siempre caminemos al lado de Jesús. Siempre caminemos aferrados de la mano de Jesús. Porque cuando confiamos
en nosotros mismos o cuando confiamos en los demás, lo que vamos a cosechar es tristeza, dolor, llanto, frustración. Pero si confiamos en Dios, si confiamos en Jesús, cosas maravillosas pasarán en nuestras vidas. Milagros extraordinarios pasarán en nuestras vidas, así como le pasó a Pedro, que pudo caminar sobre el mar. Cosas grandes y cosas maravillosas pasarán en nuestras vidas si nosotros confiamos en Dios. Si nosotros fijamos nuestra mirada en Dios, si nuestra fe está en Dios, podemos tener cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. En una tercera ocasión, en un tercer suceso, Jesús, hablando a sus discípulos, les hace una pregunta. Acompáñame en el libro de Mateo, en el capítulo 16, y leamos los versículos del 13 al 20. Mateo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra del Señor: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Adivinen quién respondió. Adivinen quién fue el primero que se atrevió a responder. Sí, mis hermanos, el versículo 16 nos dice: respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Mis hermanos, ¿ustedes se imaginan cómo se sintió Pedro cuando Jesús le dijo en el versículo 17: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos? ¿Se llegan a imaginar cómo se sintió Pedro cuando Jesús lo elogió de esa manera? Yo me imagino sacando pecho. Se infló su ego, mirando a sus compañeros encima del hombro, porque Jesús le dijo de esa manera: bienaventurado Pedro, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Pero ahora miremos el contraste. Después de que Jesús elogió a Pedro, ahora lo regaña. Ahora le dice unas palabras que no son tan buenas. Miremos el versículo 21 y el versículo 21 y versículo 23. Nos dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera eso te aconseja. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, miren lo que les dijo, mis hermanos: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Primero lo elogió, primero lo hizo sentir bien, primero Pedro se sintió contento, se sintió feliz porque el mismo Jesús lo elogió. Más tarde en la misma conversación le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claramente Pedro sabía que Jesús era Dios. Por eso Pedro le dijo que se librara de la muerte, de que no permitiera que lo mataran. Por eso Pedro le dijo eso,
Claramente podemos ver de que era el mismo diablo que intervino por medio de Pedro, diciéndole a Jesús de que no permitiera que se muriera. Pero Pedro siguió, y en otra ocasión, exactamente antes de la muerte de Jesús, en el día Jueves Santo, cuando iban camino a Getsemaní, Jesús le dijo: miren, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Y otra vez aparece Pedro, mis queridos hermanos. Y Pedro le dice: Señor, yo no voy a permitir de que eso pase. Si es necesario, yo muero también contigo. Yo muero por ti. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿sería que Pedro sería capaz de morir por Jesús? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que Pedro quería o podía morir por Jesús. Él andaba armado. Sabemos que él andaba armado. Recordemos el suceso que cuando vinieron a apresar a Jesús, le cortó la oreja a uno de los siervos con la espada que Pedro cargaba. El gran problema de Pedro es que Pedro confiaba muchísimo en sí mismo. No dependía de Dios, sino que confiaba mucho de sí mismo. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Nos cuenta la historia, los que hemos estudiado este suceso, Pedro quiso ir a mirar lo que pasaba con Jesús mientras lo juzgaban, mientras lo maltrataban, lo insultaban, lo trataban mal. Y la gente empezó a señalar a Pedro. Las personas empezó a decirle que tú eres uno de ellos. Pedro lo negó y lo negó hasta que lo negó 3 veces y el gallo cantó. En ese momento se apoderó el miedo de Pedro. En ese momento el terror lo apoderó y no sabía qué hacer. Y cuando escuchó el gallo cantar, recordó las palabras de Jesús, diciéndole que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. En ese momento Pedro sintió un vacío grande en su ser. Se quería morir, quería salir de ese lugar. Pero hermano, no fue por casualidad. La mirada de Jesús y la mirada de Pedro se juntaron. Dice el Espíritu de Profecía, la hermana Elena, de que esa mirada de Jesús era de amor, de compasión, de misericordia. Esa mirada de Jesús no fue para juzgarlo, ni mucho menos para reprocharlo, ni mucho menos para hacerlo sentir culpable por lo que estaba pasando. Y ahí el Señor Jesús nos da una enseñanza a nosotros. A pesar de que nos traten mal, a pesar de que hablen mal de nosotros, a pesar de que nos traten mal, hermanos, pidámosle perdón al Señor por esa persona y miremos a esa persona con amor. Volvámoslo a tratar como siempre lo hemos tratado, con amor, con misericordia. Que en este día, que en este momento podamos aprender y podamos tomar el carácter de Jesús y actuar de la misma manera que Jesús actuó con Pedro en el momento que lo negó, con amor y compasión. No con rabia, no con orgullo, no con venganza, sino con amor y misericordia hacia cada uno de las personas que nos hacen daño a cada uno de nosotros. Dice que Pedro corrió y corrió tanto que llegó a Getsemaní, en la roca donde Jesús había llorado lágrimas de sangre. Y allí, abrazando esa roca, Pedro lloró desesperadamente y pidió perdón. Y lo más maravilloso es que desde ese momento nació un nuevo Pedro. Desde ese momento en que reconoció su error, que conoció su pecado, en que conoció que le falló a Jesús, pidió perdón y nació de nuevo. Quizás algunos de nosotros hemos experimentado algo similar, de que a pesar de un error, un pecado, nos apartamos de Dios. No venimos a la iglesia, nos alejamos de Jesús por ese pecado o por ese error. En este momento yo les quiero decir, mis hermanos, que en Jesús tenemos perdón a todos nuestros pecados, a todos nuestros errores. Que no nos alejemos de Dios por ese error o por ese pecado, sino que vayamos de rodillas. Si es necesario llorar, lloremos ante Dios. Pidámosle perdón al Señor, que con seguridad el Señor perdonará cada uno de nuestros pecados. Y así como Pedro, si experimentamos el dolor, el arrepentimiento, Jesús nos recibe en sus brazos de amor y nos dice: hijo, morí por ti.
y a ti te perdono todos tus pecados. Dios es un Dios de amor y no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento para poder ir con Él al reino de los cielos. Hermanos, para terminar con esta meditación, con este mensaje, lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar en este momento a través de Pedro es de que nuestra salvación no depende de nada de lo que nosotros hagamos. No depende de tu posición económica, no depende de cuántos títulos universitarios tenga, no depende de cuánto conocimiento tienes de la palabra del Señor. No, mis hermanos, nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no tenemos mérito y hoy estamos aquí porque Dios quiere darte la oportunidad que seas merecedor de la salvación. Hoy estás escuchando o viendo este mensaje es porque Dios tiene algo preparado para ti en este momento. No es casualidad de que estés mirando este mensaje o escuchando este mensaje. Solo hay que aceptar a Jesús en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, Pedro fue encarcelado muchas veces, pero Jesús lo libró de muchas maneras extraordinarias. En una ocasión cayó en Roma, fue preso en Roma y fue sentenciado a muerte, a morir crucificado. En ese tiempo las personas que morían crucificadas eran bandidos, eran de la peor, entonces tenían que morir crucificados. Pedro, al saber que su sentencia era morir crucificado, Pedro ya transformado dijo que no merecía morir como murió su maestro. Y pidió morir crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Esa fue la manera en que murió Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo. Mirando la vida de Pedro, mirando los sucesos de Pedro, lo que vivió Pedro, me doy cuenta de que aprendemos muchas lecciones de este personaje. Y una de esas es de que nosotros como cristianos debemos que colocar como prioridad a Dios en nuestras vidas. Como les dije antes, si nosotros colocamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, cosas maravillosas y extraordinarias pasarán en su vida y en mi vida. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero a Dios. Entreguemos nuestras vidas a Dios, que las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? Vestido, comida, trabajo, salud. Si buscamos a Dios primero, todas estas cosas vendrán por añadidura. La invitación que yo les quiero traer en este momento es de que aceptemos a Jesús en nuestras vidas, de que demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Así pasemos por las peores pruebas, así pasemos dificultades, así pasemos por enfermedades. Pero si confiamos en Dios, si tenemos fe en Dios, esas pruebas y esas dificultades pasarán y saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Hoy en día quiero invitarlo a que tomes una decisión, a darle ese lugar a Dios. Hoy quiero invitarle a que entregue su vida a Dios y permita que Dios transforme su vida y permita que Dios haga cosas grandes y maravillosas en su vida. Mis hermanos, amigos, que Dios les bendiga y que nos preparemos para ese encuentro con Cristo Jesús y que nos vayamos al reino de los cielos a adorarlo por toda una eternidad. Gracias, que Dios les bendiga. Grande es Jehová, poderoso Señor,
a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria,